Paz de Cristo, mi nombre es José Luis González, ministro de la Iglesia, Fe y Milagros. Nuestra lección es la número 12, que se llama Pasajes difíciles de la unicidad. Este tema viene unido de la lección número 11, que es Dios manifestado en carne. Tiene que ver con el mismo tema, porque los pasajes difíciles están relacionados con esta misma situación. Nosotros veíamos que Jesucristo era una persona que constaba de dos partes. Una parte que venía del Padre y una parte que venía de María. ¿Sí? La herencia de María era su carne. Es lo que nosotros podíamos ver. La parte del papá, nosotros decíamos que Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, y era la parte que no se veía. ¿Sí? Si nosotros tenemos esto como base, de la parte de María, Él un día nació y un día murió. Jesucristo, como todos los hombres, vamos a resucitar. Pero esta es la trayectoria de la carne. Los pasajes difíciles que tenemos y que se nos complican son los que a veces no entendemos acerca de lo que es el espíritu. El espíritu es algo que está en todas partes. No le podemos decir o no le podemos poner un nombre, porque inmediatamente queda englobado en un espacio específico. Allá cuando Moisés le pregunta a Dios: oye, voy a ir, y si me preguntan ¿cómo te llamas?, ¿cómo es que les voy a decir? Y entonces Dios le dice a Moisés: diles que yo soy, me envió. Y yo soy es un verbo, es el verbo ser. De ahí sale el nombre de Jehová. ¿Sí? Pero es espíritu. Dios nunca deja de ser espíritu. Cuando estamos hablando de Jesús, tenemos que hablar de dos cosas diferentes. Una es cuando va en la carne. Supongamos, aquí podemos poner que Jesús en la cruz, estando en la cruz, Él dijo: Dios mío, se está dirigiendo a Dios. Pero no tenemos que perder de vista que es la parte de la mujer. Las cosas que a veces no entendemos, como en la clase pasada, son en las que Jesucristo dice los yo soy. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Pero eso me manda al Salmo 23, en donde dice: Jehová es mi pastor. Entonces, si Jehová, que es Dios, es el pastor, cuando Jesucristo dice que Él es el pastor, está hablando de la otra parte de la herencia del papá, porque Él era Dios. Y todos los yo soy tienen que ver con esto. Cuando Jesucristo dice: yo, antes que Abraham fuese, yo soy, no podemos entender que si Jesucristo nació en el año 0, ¿cómo es que pudo estar antes que Abraham, 2000 años antes? Eso se entiende cuando estás hablando de lo espiritual, cuando estás hablando de que Dios estaba adentro de Jesucristo. Esos son los pasajes difíciles que a veces se nos complican. Cuando Jesucristo sube, ¿sí?, dice que Él está a la diestra del poder de Dios. ¿Sí? Y lo que tenemos que entender ahí son cosas espirituales. Cuando decimos que Él se sienta en el trono y que Dios está sentado en su trono, son cosas figuradas que tenemos que entender, porque número uno,
Dios no lo podemos encajonar que Él tiene un sillón, porque entonces va a haber cosas más grandes que un sillón a donde Él se sienta, sino que simplemente es algo que quiere darnos a enseñar de su majestad. Todos los hombres que alcanzaban y se les aparecía Dios, dice que nada más veían los pies o veían una parte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas espirituales. Dios es espíritu. ¿Sí? Nosotros cuando adoramos, Dios quiere que nosotros adoremos con nuestro espíritu. ¿Sí? Los pasajes difíciles se entienden de esta manera. Todas las veces que Él dijo yo soy la luz, yo soy la vid, yo soy el camino, nos damos cuenta de que quien está hablando es Dios. Y nos manda hasta el Éxodo. Cuando platica con Moisés y le dijo, yo soy, te está enviando. Por eso los yo soy que maneja Juan, los maneja él que es teólogo. Los yo soy están en Juan. Cuando Jesucristo empieza a hablar, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, de lo que está hablando es de la herencia que tenía de parte de su Padre, no de la carnal de María. Cuando Él se le aparece y que le dice Dios mío y Señor mío a Tomás, en el capítulo 20 de Juan, lo que está diciendo es yo soy Dios. Y Tomás no dice, Jesucristo no dice, no soy Dios, Tomás, no me digas que yo soy Dios. No, Él recibe y Él dice, sí, yo soy. Y en ese sentido entendemos que todas las partes que habla Jesucristo en esta forma espiritual, tenemos que verlas desde la parte en donde viene su Padre. Cuando Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, lo está diciendo de esta manera. Cuando Él promete el Espíritu Santo en el capítulo de Juan, capítulo 14, Él empieza a decir, el Espíritu que está adentro de mí, está hablando de esto, dice, es necesario que yo me vaya para que ese Espíritu ahora esté adentro de ustedes. Él les va a redarguir, Él les va a enseñar, Él los va a llevar adelante. Una cita como Romanos 8:11 dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vosotros, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Ese tipo de citas son las que si entendemos esto, entonces podemos entender esa situación. Cuando Dios habla en Filipenses de esta situación y habla de la parte carnal, Él dice, a Jesucristo, en un momento en su vida a Jesucristo, le fue presentada la copa. Y le dijeron, y Él sabía lo que significaba esa copa cuando estaba ahí. Y le dijo a Dios, si pudiese no tomarla, no la tomo. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y entonces Él empieza y Él toma la decisión de llegar a la cruz. Y entonces Dios dice que le da un nombre que es sobre todo nombre, pero es a la parte que heredó de María, y por como hombre haber aceptado llegar a la cruz. Por eso tenemos ese nombre que es sobre todo nombre, pero es de la parte carnal. La parte carnal es la que gritaba al cielo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los pasajes difíciles entendiendo esta situación ya dejan de ser difíciles, los entendemos y espero que sea una bendición el que usted lo entienda de esta manera. Mi deseo es que Dios los bendiga.